Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que ya nos están acompañando en su programa Palabras sobre la Mesa. Pues nos cae el día pintadito para no batallar con el tema. 15 de mayo, Día del Maestro. Y es un tema tan apasionante, tan extenso, diría yo, que no tenemos ningún problema para escoger palabras que les resulten a ustedes interesantes. Van a ver que se van a divertir y juntos vamos a aprender. Para eso aquí vamos a estar sus amigos Arturo Ortega Morán, mi compañera Mariana García Luna, a quien saludo afectuosamente. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo. Felicidades, maestra. Felicidades, maestra. Sí, los dos somos maestros. Oye, pues fíjense, muy buenas tardes. En este día, a mí se me ocurrió traer a una de mis grandes maestras. He tenido muy buenos maestros en mi vida, pero definitivamente los grandes maestros han sido los libros y los autores de los libros, ¿verdad? Y en esta ocasión yo quiero compartirles a una autora que a mí me impactó muchísimo. La leí cuando tenía como 17, 18 años e impactó para mi carrera, para mi oficio, para todo. Ella es Gioconda Belli y este libro que es maravilloso se llama La mujer habitada. Entonces les voy a leer un pequeño fragmento. Dice: el día que floreció el naranjo, Lavinia se levantó temprano para ir a trabajar por primera vez en su vida. Soñolienta, apagó el despertador. Odió su mugido de sirena de barco alborotando la paz de la mañana. Se frotó los ojos y se desperezó. El olor entraba por todas partes. La esencia de los azares la sitiaba desde el jardín con insistencia. Se asomó a la ventana arrodillándose sobre la cama y desde allí miró el naranjo florecido. Era un árbol viejo situado justo frente a la ventana de la habitación. El jardinero de su tía Inés lo había sembrado tiempo atrás, jurando que daría frutos todo el año, porque era un injerto producto de la acuosidad de sus manos de curandero, jardinero, conocedor de hierbas. La tía le tomó cariño al árbol, a pesar de que nunca, mientras ella vivió, dio muestra de querer florecer. Soy Mariana García Luna, muy buenas tardes. Bueno, Mariana, pues sí, ¿qué tal si empezamos invitando a nuestros amigos a participar en nuestro tradicional juego de palabras? Es todo un reto para su intuición, para su perspicacia, para descifrar mensajes ocultos. Que nos digan ustedes qué refranes están ocultos en estas imágenes que ustedes van a ver. Vamos a pedirle a la producción que nos ponga el juego de palabras. Vaya tomando nota. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Estarán fáciles? ¿Estarán difíciles? ¿Usted qué opina? Bueno, si va detectando uno, inmediatamente llámenos, o dos o tres, los que tenga, 2020-8865 para que nos llame vía voz, si no, vía WhatsApp, que tú te sabes el número. Sí, 8126-113535. Acuerde anotar su nombre, por favor, porque si no, no vamos a poder decirle que usted fue el ganador. Sí, yo aquí voy a tener en la mano el teléfono donde recibimos los WhatsApps, así que en la medida de lo posible, pues ahí voy a estar tratando de responderles. Y además, también para que haya otra posibilidad, viene la pregunta alterna, una pregunta que solemos hacer para que si usted no quiere participar en estos los refranes, pues entonces con la otra pregunta. Fíjense, hay una frase que pudiera aplicar como un consejo para los maestros, pero esta frase tiene una particularidad desde el punto de vista del lenguaje. Fíjense bien, la voy a decir. La frase es de tres palabras. Acude y educa. Acude y educa. Aparte de lo que significa, ¿qué detalle curioso tiene esta expresión desde el punto de vista del lenguaje? Analícela, anótela, acude y educa, empiecen a verla por ahí y van a detectar algo que esperamos que ustedes nos lo hagan notar en el transcurso de este programa.
Bien, pues mientras nos divertimos con esto, vamos avanzándole, combinándole y empezamos a hablar de estas palabras que tienen que ver con el concepto de maestro y enseñanza, educación, etcétera. La primera palabra pues puede ser educar, educación. Fíjense que a veces a mí me gusta pensar en las palabras, aunque sea una imaginación, pero en el momento en que pudieron haberse acuñado. Y es que fíjense que en la palabra educare está escondida una sílaba, duc, que tiene que ver con el concepto de llevar por el camino correcto. De la misma naturaleza es conducir, conducere. Entonces yo me imagino que en civilizaciones muy primitivas, cuando todavía los hombres se agrupaban en tribus nómadas, pues siempre había el que era más experto, el que había agarrado más experiencia, y es el que iba al frente, y es el que iba conduciendo a la tribu, diciéndole por dónde sí irse y por dónde no irse, conducía. Y a los jóvenes les enseñaban por aquí sí, por aquí no, porque toda esa experiencia acumulada pues les servía para poder sobrevivir. Entonces, educare en su esencia primitiva lleva el concepto de decir por dónde, conducir, conducere, educare, exducare, o sea, conducir fuera de la zona segura de la tribu. Entonces, metafóricamente, ahora educar significa enseñarle a los jóvenes por dónde irse en ese camino metafórico de la vida para poder ir hacia zonas seguras o hacia zonas deseadas. Esa es una primera reflexión acerca de lo que significa educación, analizando cómo se formó la palabra. ¿Qué tal? Oye, fíjate, y otra palabra que tiene que ver con, o está relacionada con educar, es adiestrar, que es indicarle a alguien cómo desarrollar una habilidad, ¿sí? O sea, cómo desarrollar una destreza, cómo hacerse diestro o algo. Pero miren, ahí ven una imagen, es un perrito. ¿Está adiestrado? Está adiestrado. Bueno, lo que sucede que esta palabra sí es para, se utiliza como educar, ¿no? De educar a una persona, adiestrar en una persona que adquiera una habilidad, una destreza acerca de algo, pero también tiene esa connotación como para adiestrar animales. De hecho, creo que la utilizamos más como para referirnos a los animales, pero también se utiliza adiestrar para las personas. Y bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Viene, fíjese, de la diestra, o sea, de la mano derecha. Y esto con la se hacía alusión porque se decía que la habilidad era se daba en la mano derecha, no tanto en la izquierda. ¿Se acuerdan? Antiguamente se decían la diestra y la siniestra. Entonces la que tenía la habilidad pues era la mano diestra, porque en la siniestra pues se le daba ahí como, había mucho prejuicio con esta mano. De hecho, en las escuelas a los niños que eran zurdos se las amarraban para que la mano derecha fuera la que tuviera toda la habilidad, y se tenía también esta idea de que había algo raro con la mano izquierda, algo diabólico. Por eso era siniestra, y de ahí también surge la palabra siniestro. Siniestro, ¿verdad? Sí, tenebroso. Siniestro, tenebroso, exactamente. Sí, es exactamente, son de esos prejuicios que también forman a las palabras destreza, diestro, la diestra. Y fíjate que otra palabra que también usamos para estos términos es la palabra amaestrar, que ahora sí la usamos exclusivamente con animales. Cuando tú a un animal le enseñas a hacer algo, puedes hacerlo que haga cosas maravillosas. Hasta una gallina la puedes hacer que se aprenda a echar maromas. ¿Hay una gallina? ¿Cómo crees? Oye, pues sí, de veras, sí. Por yo hasta ahí, no ver, no creer. Bueno, pues no sé, de hecho por ahí había un videíto que a ver si ahorita por ahí lo encuentra la producción. Ah, mira, ahí vamos. Pues ahí está, mira. Ay, mira. ¿Qué tal? Maroma, ahí está la maroma. Increíble, ¿no? No, yo no me podría comer esa gallina. Bueno, para No. que veas que lo que implica amaestrar a un animal. Sí. Pero aquí lo que pudiera yo señalar es que también esta palabra tuvo en su historia un ajuste, ¿no? Porque en su origen, cuando nace la palabra, amaestrar se aplicaba a las personas, a los jóvenes aprendices
que se iban a pegársele a un maestro en alguna de las artes, algún oficio, para aprender de él. Y entonces, si tú ves la definición de amaestrar en los diccionarios antiguos, estoy hablando del de 1611, que es de los primeros que hubo, ahí amaestrar se define como ir con un maestro para adquirir maestría, algo así. O sea, bueno, pues entonces era para las personas, pero poco a poco se empezó a usar para los animales, la palabra se adquiere un prejuicio y se deja usar para los humanos. Ahora ya nada más los animales son amaestrados. ¿Qué tal? Mira, pues qué bien. Oye, y también de amaestrar también, pues sí, se les enseña a los animalitos y de ahí también surge esta palabra enseñar, ¿sí? Enseñar, pues bueno, es lo que hace un maestro, ¿verdad? Y generalmente un maestro de vocación lo va a hacer muy bien. El que no lo haga tan bien, desde mi punto de vista, es porque no tiene esa vocación. Pero bueno, viene del latín insignare, que insignare es señales, porque se supone que quien va a enseñar pone señales para llevar por el camino correcto a alguien. Y todo con esto, con el objetivo de que logre una meta, de que llegue a su meta. Mire, ahí vemos un camino lleno de señales. Entonces, pues de ahí viene, de enseñar, que es señalar. Así es, y te digo que todas estas palabras tienen algo de metáfora, la metáfora de aplicar algo físico al concepto, digamos, de lo que es la educación, ¿verdad? Del conocimiento. Y cerramos con capacitar este bloque, porque capacitar está interesante, lo usamos mucho, se usa mucho en las empresas para decir, vamos a capacitar a alguien mira, por ejemplo, ahí están capacitando en el uso de extintores o extinguidores, que se puede decir de las dos maneras, por cierto. Y así, capacitación hay de muchos temas. Y la palabra capacitación está interesante porque viene de un verbo latino que es capere. Capere significaba como tomar, recoger, ser capaz de agarrar algo. Y de ahí pues el concepto es que lo que tiene mucha capacidad es que le cabe mucho para agarrar cosas. Por eso también la palabra capacidad se usa para decir, esta caja tiene mucha capacidad, le cabe mucho. Y capacitarse, pues haz de cuenta que estás agarrando conocimientos y te los estás metiendo en la cabeza, como si fuera una caja, ¿no? Esa es la idea, esa es la metáfora que hay atrás de esta palabra capacitar. Pero bueno, podríamos ampliarla más, pero yo creo que con eso es suficiente para dejar ahí la idea central de lo que es este verbo. Sí, yo creo que sí, pero invitemos a nuestros amigos a que nos llamen al 2020-8865 o por WhatsApp que manden su mensaje 8126-113535. Vamos a ver una vez más el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Bien, ya estamos de vuelta aquí para seguir platicando de estas palabras, que por cierto, pues estamos también nosotros de plácemes porque el canal está cumpliendo 36 años, ayer creo que fue cuando se celebró este aniversario, así que felicidades también para el canal 28, que algo tiene de maestro, ¿no? También, porque también con tanta programa cultural, algo ha de estar dejando por ahí en las mentes de algunos personas que nos están escuchando. Así que adelante con esta labor. Pues seguimos ahora con las palabras. Recuerden que hay una pregunta alterna. La frase acude y educa. Acude y educa.
Anótela usted y dígame qué detalle curioso tiene esta frase desde el punto de vista del lenguaje. Bien, WhatsApp, ¿cuál era? WhatsApp 81 26 11 35 35. Acuérdese de poner su nombre. Sí, o 2020 8865 para que nos hable vía voz. Bien, pues mientras seguimos, fíjense, dentro de las palabras interesantes que tiene este tema es esos lugares donde se imparte la educación. Generalmente, una primera curiosidad que podemos notar es la palabra colegio y contrastarla contra la palabra escuela. En el lenguaje de nosotros, poco a poco estas palabras se han ido especializando y mira, si tú hablas de un colegio, pues hablas de un instituto de paga, ¿verdad? En el que tienes que pagar, obviamente, grandes construcciones, contra lo que pudiera ser una escuela rural, una escuela pública que con menos recursos, mira, pobrecitos los niños ahí con su, hasta ni zapatos traen los pobrecitos, pero que así de esas escuelas lamentablemente todavía tenemos muchas, contra estos otros niños de colegio, que se ve la gran diferencia desde el punto de vista de capacidad económica. Miren, pero lo curioso es que la palabra escuela tiene una historia interesante. La palabra escuela viene desde el griego, del escolé. Escolé, ¿saben qué quería decir escolé en griego? ¿Qué? Quería decir ocio. Sí, Mira. Ocio. ¿Y por qué ocio? Es que para los griegos el ocio no era como lo entendemos nosotros. Ellos básicamente tenían 3 tipos de grandes actividades en su día, que eran el trabajo, el ocio y el descanso. El ocio era un tiempo que ellos usaban para cultivarse. O sea, no era trabajo, ellos decidían si les gustaban las matemáticas, si les gustaba la música, la pintura, o sea, se cultivaban en ese tiempo de ocio y por eso, pues para cultivarse mejor, se iban al escolé en grupos con ciertos maestros que les ayudaban a desarrollar ciertas habilidades, pero no tanto por trabajo, sino por interés. Y luego ya descansaban, eso sí, ahí sí no había problema, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, como el ocio se ejercía en recintos con maestros, pues fue adquiriendo ese sentido de la palabra escuela como el lugar al que tú vas a aprender algo. Y ya se olvidó el concepto de ocio, que estaba padre, deberíamos tomarlo en cuenta, ¿no? De qué padre poder ir a un lugar a aprender por gusto, no por obligación. Así deberían ser todas las escuelas. En cambio, la palabra colegio, esta nace de lecere en latín era elegir, elegir. Colegere era elegir en conjunto y generalmente se refería a un grupo de personas elegidas para que juntas desarrollaran o se hicieran cargo de un tema. Había colegio de abogados, como todavía los hay, colegio de arquitectos, como todavía los hay, y como ahí se juntaban los que sabían, pues nunca faltaban los aprendices que se metían ahí para aprender. Entonces, otra vez, poco a poco, el concepto de colegio se asocia a la enseñanza, a la educación, y generalmente ya nace, digamos, con una carga de, pues, digamos, en este caso, vamos a decir, de positiva, de algo así como la educación por excelencia, ¿verdad? Entonces, por eso, hasta la fecha, el lenguaje ha conservado esa esencia y distingue lo que es la escuela pública para la raza y los colegios, pues para los que tienen manera de pagar esa educación de calidad. Bueno, espero que sí. Oye, bueno, los que asisten tanto a las escuelas como a los colegios, pues son los alumnos, ¿no? Y fíjate que el origen de esta palabra es bastante curioso, porque aunque no lo crean, está relacionada con la palabra, con alimentar, fíjate. Viene del latín, Órale. Sí. Viene del latín alere, que alere es alimentar. De ahí nació alumnus, que literalmente es el que está siendo alimentado para que crezca. Obviamente esto es como una metáfora, ¿no? Cuando tú alimentas con conocimientos tu intelecto, pues creces, maduras, te preparas, ¿no? Y eres una persona de bien, ¿no? Entonces estás creciendo, pero de otra manera. Y relacionado con esta palabra que también tiene que ver con alimentar está, por ejemplo, alto.
que muy, muy curioso, ¿no? Pero es que alto, pues es que si está siendo alimentado, entonces crece ¿no? Crece mucho. O también está la palabra altar, porque pues están en altos. Sí, es curioso cómo se van formando. Tienen que ver, ¿no? Con alumno. Se van haciendo las cadenitas de palabras y parten de un concepto semilla y luego es como un arbolito y al rato son palabras que son parientes, pero ya no lo aprecia uno hasta que no te vas a entender cómo se desarrolla. O que tienen metáforas un poco retorcidas, ¿no? Así ahorita que decías la analogía esta del árbol, ¿no? Pues sí se van retorciendo un poco. Y fíjate que esto relacionado con esto, me acordé yo de en la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, en el escudo, la frase que está alrededor que dice alere flamam veritatis en latín. Alere es el verbo alimentar. Literalmente sería alimentemos la flama de la verdad. Alere flamam veritatis. O que tú le digas a tu escuela donde estudiaste mi alma mater. Ese alma no tiene nada que ver con el espíritu. Ese alma es la palabra latina alm, de alimentar. O sea, la madre que te alimenta, la madre nutricia que le llaman. Entonces ahí es esa metáfora del alimentación. Ahí está el escudo de la universidad y ahí está el alere flamam veritatis. Para que, oye, qué bárbaro. Yo aquí aprendo mucho contigo. Yo siempre pensé que era alma mater, alma como de por el origen. No, hombre, ya ves. La madre origen o algo así. Y pues no, es la madre que te alimenta y que bueno, ya ves que qué bárbaro con producción que también nos apoya y luego nos saca una imagen. Muchas gracias. Bueno, a propósito de universidad, fíjate que la universidad, que es otra de las palabras de los recintos donde se estudia, la palabra, fíjate que nace también, es pariente de universo, de universal. Cuando nace esta palabra, uni, pues da la idea de unidad, y verso da la idea de algo que gira, verso, algo que va y viene. En un principio se pensaba que el universo era todo aquello que giraba alrededor de la Tierra, el todo que giraba alrededor de la Tierra, pero adquiere ese sentido del todo, de la totalidad, y entonces cuando se fundan estas escuelas donde se empiezan a dar diferentes disciplinas, en España es donde las llaman universidades, y la primera de ellas fue la de Salamanca, y esa es la primera que se llamó ya propiamente universidad, como diciendo, aquí vamos a ver de todo, parejo, no va a ser nada más una escuela de pintura o de arquitectura o de astronomía, no, aquí el conocimiento completo. Y ahí le combinaban materias de gramática, de geometría, de astronomía, lo que en ese tiempo se consideraba todos los campos del saber, por eso fue universidad. Entonces, interesante cómo nace allí esta palabra universidad. Y bueno, pues los que van a las universidades o a las escuelas o a los colegios, pues son los estudiantes, ¿no? Porque son los que asisten, los que van a estudiar, los que van a ser impartidos con el conocimiento. Y fíjese, viene de una raíz indoeuropea, esteu, S con S, inicia con S, no con T, esteu, que significa pegar, pero no con el sentido de golpe, sino con el sentido de unión. De ahí salió studium, con S, no con E, con la idea de que el que se aplica o se pega al conocimiento, a la tarea, o hasta que se le pega a un maestro también, ¿no? Esa es la idea del estudiante. Y fíjense, aquí también lo curioso es que es pariente, usted no lo van a creer, pero es pariente esta palabra de estúpido o de estupefacto. Esto es un oxímoron, es muy curioso. Y lo que pasa es que tanto estúpido como estupefacto vienen de estupere, que es quedarse pegado, es quedarse inmóvil por algo, por una impresión muy fuerte. Entonces, tiene esto que ver con lo de pegar, ¿no? Con lo de... Así como se pega en las paredes el estuco, fíjate que a lo mejor ahí tiene que ver el estuco. También, el estuco, ahí está, estupo, estudiar, estupefacto. Ese estú habla de algo que se pega, algo que se queda ahí. Exacto. Interesante. Sí, ¿no? Qué curioso. Y mira, pues para cerrar el bloque, la mitología nos ha también aportado palabras, no se diga la palabra mentor, que ahora se usa mucho hasta en las empresas, el coach, para hablar de los coaches, de los mentores. ¿Y quién fue el original mentor? Bueno, en la mitología griega, el mentor, miren, pues ahí tenemos una reproducción, fue, pues, digamos, un maestro que Ulises, Odiseo, aquel héroe de la Odisea,
le encargó a este señor que se hiciera cargo de la educación de su hijo Telémaco, si mal no me acuerdo, si se llamaba, y en teoría, bueno, él es el que le daba los consejos de por dónde irse, tal. Y luego, en cierto momento, la misma diosa Atenea se transforma en ese mentor para darle consejos mejores a Telémaco. Ahí está otro mentor moderno. ¿Es Obi-Wan Kenobi? Pues creo que sí. Es que ya mentores. Es el maestro de. Sí. Ay, ¿cómo se llama este chico? No soy fan de. En la vida, ya el mentor es una figura que todo de pronto se nos atraviesa en la vida, ¿no? Que de pronto él fue mi mentor, el que, no necesariamente maestro, ¿no? Sino que te supo dar los consejos adecuados. Y bueno, cerremos rápido con 2 palabras. Academia, que también ahí se dan instrucciones. De Academus, un antiguo héroe griego, que había unos jardines dedicados a él, y ahí Platón habla con alumnos, y por eso de ahí lo citaba para platicar de cosas interesantes en la academia, lugar de Academus. Y el otro lugar pues sería el Ateneo. Cuando hablas de un Ateneo, pues también refiriéndose al Atenea, que era la diosa de la sabiduría. Y si le seguimos, sacamos el liceo y etcétera, etcétera, pero nada, dejémoslo ahí. Mejor pasemos a recordar las preguntas de donde estamos invitándolos a participar. Acude y educa. A ver, ¿qué tiene de particular esta frase? Y si no, a ver, échele un ojo a los refranes. Yo estoy seguro que por lo menos 1 o 2 sí los va a poder sacar. Y llámenos luego, 28, 20, 88 65 y 81 26 11 35 35 al WhatsApp. A ver, vamos a verlo, el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Pues bueno, también aprovechamos desde luego para darle una gran felicitación a todos los maestros y maestras que nos están viendo, y aunque no nos estén viendo, que les digan. Sí, que les digan, cuenten, que mandamos saludos. Sí, claro, disfruten su día, que es bien merecido, labor importante. Y esto nos sirve para darle una repasada también a una historia interesante que hay en el momento en que se acuña la palabra maestro. Las palabras hablan no solamente de su significado, sino de lo que se pensaba en otros momentos. Fíjense, en la sociedad romana, que es donde nace esta historia, pues vamos a decir que había 2 palabras que se contraponían: magis y minus. Magis era más y minus era menos. No. ¿Verdad? Contrapuestos totalmente. Bueno, pues estas palabras magis, más, minus, menos, van a generar una serie de palabras que nos hablan del cómo se categorizaban a las personas. Si nos vamos por el lado de los magis, bueno, allí con los magis teníamos a los que eran los importantes, a los que eran lo máximo para ejercer el poder, y por eso los llamaron magistrados, los más. Pero no solamente a ellos se les veía como los más, también se le reconocía mucho a esas personas que tenían mucho talento o talento reconocido para ejercer algún arte u oficio, y por eso los llamaban magíster. Ahí está el magis, fíjense cómo se parece, magíster, magistrado. Entonces, de magis, los más, nace la palabra magíster,
Y de magíster nace magisterio, y de magíster nace después maestro, y de magíster nacen otras palabras asociadas como máster, también en palabras ya un poco más distorsionadas, como por ejemplo maestro. Mira, por ejemplo, ahí está el maestro enseñándole al alumno. El señor Miyagi. Miyagi, Mr. Miyagi. gran maestro, ¿no? Ujú. O está un maestro haciendo guitarras, seguramente los aprendices ahí se formaban para convertirse a su vez en maestros, es decir, amaestrarse. Mira. Entonces así, la palabra nos habla de cómo se conceptualizaba el maestro, eran de los magis. En cambio, los minus, fíjense que las palabras que salen de minus, los menos, los que se consideraban de menos jerarquía, ministrus. Los ministros eran los, pues por ser personas de otro nivel, se dedicaban al servicio. Eran, vamos, los ayudantes. Pero sucedió que en cierto momento los grandes los magistrados, como no confiaban mucho ahí en sus amigos ni en otras personas, ponían a sus ministros, a sus servidores, a hacer ciertas tareas que ya poco a poco empezaban a tener poder, o sea, ejercer alguna función de gobierno. Y así que cuando menos lo pensamos, al rato ya los ministros ya no eran los menos, se pasaron a ser los más. Y los maestros, que siempre han sido muy reconocidos, al menos en cuestiones de retribuciones económicas, como que poco a poco han venido a ser los menos. O sea, las vueltas que da la vida. Los minus ahora son más, los magis, bueno, al menos desde ese punto de vista, Ajá. como que les salimos a deber porque ya los tratamos como menos. Así que ojalá esta reflexión sirva para volver a hacerles justicia a los buenos maestros que bien lo merecen. Exactamente. Por eso hablaba yo hace un momento de la vocación, ¿no? Uh-huh. Quien verdaderamente tiene la vocación de ser maestro va a enseñar y va a enseñar con el corazón y con el alma y lo va a dar todo. Claro. Pero bueno, vamos a nuestras palabras domingueras de esta tarde con estas frases. Fíjate, se vislumbra ominoso tu futuro. Ominoso. Ominoso. Uh-huh. Mira qué padre palabra. Se vislumbra ominoso. Suena elegante, ¿no? Sí, fíjate que en latín hominis era presagio, entonces lo ominoso para los latinos era lo que estaba lleno de malos presagios. Entonces eso carga a esta palabra ominoso como algo pues indeseable, algo que no es bueno, ¿verdad? Entonces aquí se entendería. Como despreciable. Sí, como se ve no muy agradable tu futuro, ¿verdad? Entonces así lo entenderíamos. Okay. Lástima. Derribó con los brazos los cedros más excelsos de la cima. Excelsos. Bueno, excelso ¿a qué se parece? Como a excelente, ¿verdad? Exacto. Entonces lo excelso es lo más sublime, lo más alto. De hecho, creo que pudiéramos decir que en su origen la palabra excelso tiene que ver con celere. Celere es aquello que está muy arriba, como en una colina o algo así. Entonces, excelso es lo que también, al ver muy arriba metafóricamente, pues es muy importante. Es muy Oye, pero esta frase no termina ahí, sino que continúa y dice, pero no pudo derrocar al árbol que más yerto se sublima. Yerto. Que más yerto. ¿A qué te suena yerto? Pues me suena muerto. Yerto, muerto. Yerto, muerto. Sí. Pues sí, tienes razón, pero fíjate que esta palabra bien podría haber sido el participio del verbo erguir. ¿Te acuerdas que hace poco platicábamos que del verbo erguir, cuando te dices, ¿cómo se dice? Si tú como yo me ergo. Sí, no, me y decíamos, yergo. no, lo correcto es yo me yergo, ¿verdad? Y entonces, yerto, podríamos decir que es el que está erguido, parado, pero adquiere ese sentido también de estar parado, pero tieso. Inmóvil, firme, ¿no? Sin moverte. Rígido. Como el muerto. Como el muerto, pues sí. Y entonces ahí se hace la conexión de que lo yerto también significa muerto, aparte de que significa algo que está levantado. En este caso, a ver, ¿cómo decía la expresión para interpretarlo? Pero no pudo derrocar al árbol que más yerto se sublima. En este caso, más yerto se refiere a más erguido, o sea, que está más alto también. Pero también la palabra la podríamos ser aplicado por decir algo, estos campos yertos, y te referías a campos estériles, campos muertos, ¿verdad? Sí. Ahí podríamos también hacer esa
referencia. Muy bien, pero lo que no está yerto y no está muerto es su oportunidad de llamarnos al 2020-8865 o mandarnos un mensaje por WhatsApp al 8126-113535 y contestarnos estas dos preguntas. Bueno, primero la pregunta alterna, porque ya la última oportunidad, ahí voy, ¿verdad? Sí, la pregunta alterna, exacto, esta frase, acude y educa. ¿Cuál la encuentra ahí? ¿Qué relación hay ahí medio curiosa del lenguaje? Y bueno, vamos a ver, producción, que nos haga el favor de pasarnos por última vez el juego de palabras para que usted encuentre estas frases con estos iconos. Vamos a ver. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Sabe usted lo que es un oxímoron? ¿No? Pues yo se lo explico aquí en pocas palabras. Un oxímoron combina dos ideas supuestamente contradictorias, pero que crean una tercera que tiene un sentido. Ahorita se lo explico mejor con ejemplos. Hace un rato le hablé sobre la palabra estudiante, que tenía que ver a final de cuentas con estúpido, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bueno, eso es un oxímoron porque parece que no tiene ningún sentido, pero al final de cuentas se dio cuenta que había una relación. Otros ejemplos que le van a quedar mucho más claros para saber lo que es un oxímoron, por ejemplo, podría ser la realidad virtual. Seguramente usted ha escuchado esta frase, esta expresión, como realidad virtual. Pues lo real es algo que se ve, es algo que se toca, y lo virtual es algo que parece o que aparenta que existe, pero que no es real, ¿sí? Sin embargo, ustedes ahora lo saben, en la tecnología utilizamos mucho este término, ¿sí? La realidad virtual. Por ejemplo, en los juegos hay algo que se ve ahí, pero que no está. Sin embargo, los muchachos, sobre todo, ¿no?, los que están acostumbrados a usar la tecnología, pues saben que es algo que no existe, pero lo viven como si existiera. También la realidad virtual se utiliza, por ejemplo, con los astronautas, ¿no? Antes de que ellos vayan al espacio exterior, pues primero utilizan simuladores. Es una realidad virtual, ellos están en un campo virtual, están entrenándose para eso. Y la tecnología ahora trae muchos recursos acerca de eso, sobre todo también en el campo de la lo que estábamos hablando hace rato, ¿no, Arturo?, de la capacitación en los trabajos para reclutar empleados y que sean como los precisos, los que cada empresa necesita. También ya están haciendo ese tipo de test, de exámenes con realidad virtual para saber a final de cuentas cuáles son las capacidades de estas personas. Bueno, otro ejemplo de oxímoron podría ser también un silencio atronador. Esto es totalmente contradictorio porque en el silencio se supone que no se escucha nada, ¿verdad? Pero atronador, pues ¿cómo? O sea, atronador viene de truenos, entonces o hay silencio o no lo hay. Pero lo que pasa que aquí se crea un nuevo sentido. Cuando decimos que un silencio es atronador es porque a lo mejor alguien está perdido en el desierto y es tanto el silencio, que duele, ¿sí? Es tanto el silencio que nos causa cierto ruido, pero metafórico. Ahora, este es un recurso muy utilizado en la literatura y le voy a dar dos ejemplos. El primero es de Augusto Monterroso, este escritor guatemalteco. Mira, y dice: mis libros están llenos de vacíos. O sea, ¿cómo va a estar lleno de vacíos si el vacío se supone que está vacío, verdad? Bueno, pues está lleno de muchos vacíos.
es contradictorio, pero al final tiene un sentido y un sentido literario. O también Jorge Luis Borges decía, había en su andar una como graciosa torpeza. Alguien torpe supuestamente no podría ser muy gracioso, pero ¿qué tal que el que ve a esa persona haciendo una torpeza está enamorado? Pues entonces hasta esas torpezas le van a parecer graciosas. Así es como utilizamos el oxímoron para crear otro tipo de sentidos y jugar con el lenguaje, jugar con la comunicación y con las frases. Y fíjese, la palabra oxímoron en sí misma es un oxímoron, porque viene del griego oxis, que es cortante, y de moros, que es afilado. O sea, son dos ideas contrarias, pero así es, y se lo conté aquí en pocas palabras. Espero que no nos hayas dicho mentiras verdaderas. Espero yo que no. Ese sería otro oxímoron. Ese sería ¿verdad? otro oxímoron, exactamente. Mentiras verdaderas. Fíjate que lo interesante de estas figuras, y que qué bueno que nos las estás tú comentando, la vez pasada nos platicabas también de la antonomasia y eso, es que son recursos para que cuando uno se comunica, darle belleza al lenguaje. Vamos, los poetas lo hacen de manera natural, pero no se necesita ser poeta para usar, por ejemplo, un oxímoron. Lo puede usar uno cuando te estás dirigiendo a un público, y generalmente son frases que llaman la atención y que hay que salpicarlas también. También no vas a hablar puros oxímorons, porque entonces sí ya no. No se te entiende nada. Pero de pronto te aventas una y ya caray, como que la gente se queda así y llama la atención y tiene cierto sentido. O sea, así como decirte eso, ¿no? De mentiras verdaderas, pues se oye raro, pero sí tiene cierto sentido, ¿no? Decirlo. Sí, en el contexto se entiende el sentido. Claro. Pero fíjate que hay hasta palabras que utilizamos que surgieron con este oxímoron, que surgieron para dar otro sentido, como la palabra agridulce. O sea, o es dulce o es agrio, ¿no? Se supone que son contradictorios, pero las unes, ¿no? Y se utiliza mucho en la gastronomía ahora, ¿verdad? Claro que sí. Así que bueno, ya estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, así es. Bueno, miren, pues ahí dice que separado todo junto. Claro que ahí okay. Producción se está ahora sí quedando vuelos, sacando oxímonos por todos lados, qué padre. Sí. Y bueno, miren, pues ya es hora de empezar a descifrar los misterios. Por aquí tengo una nota de un televidente, no se identificó, pero le agradecemos la observación. Dice que por ahí en algún lugar se escribió mal, que la palabra establezca. Miren, probablemente en las cortinillas pusimos por ahí imágenes de respuestas dadas por alumnos. Y esas las tomamos tal cual, o sea, son cosas que se han publicado en la red donde los alumnos contestan preguntas de maestros y seguramente, pues vamos, no corregimos nada, la agarramos tal cual. O sea, no es que nosotros lo hayamos escrito, simplemente estamos compartiendo cosas de la vida diaria. Así que, bueno, pero como quiera, agradecemos mucho y qué bueno, porque esto también nos hace recalcar cositas que de pronto por aquí se dan, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ya una vez aclarado el punto, vamos a decir las respuestas, ¿qué te parece? Sí, muy bien, me parece muy bien. Acude y educa, ¿qué te parece si empezamos con esa? Ahora. Okay. Bueno, esta frase que parece ser un consejo para que un maestro sea un buen maestro, acude y educa, tiene la característica, como ya varios de ustedes nos lo hicieron saber, que se lee igual al derecho que al revés. Es decir, es una de esas palabras que en el lenguaje llamamos palíndromos o frases palíndromas. Se puede usar de las dos maneras. Ustedes pongan acude y educa, léanlo al revés y va a decir exactamente. Acude y educa. Sí, bueno, esas curiosidades que tiene el lenguaje. Mientras que los refranes, pues vamos a ver, cuáles eran los refranes, que también varios de ustedes también los detectaron, qué bárbaros, listísimos, así que, pero vamos a ver las soluciones, a ver si les alcanzamos. Ay, me encanta, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El segundo, el tiempo vale oro o el tiempo es oro. Bien. Y el tercero, a paso lento, pero seguro. Bueno, está divertido cómo a base o con base en imágenes podemos descifrar estos refranes. Pues así empezamos a hablar, ¿no? Los seres humanos. Sí, así es. Con pictogramas imágenes. Y con imágenes, así es que... Bueno, mire, pasamos rápido también ahora a responder algunas de esas preguntas que nos han hecho en la red, enredados con el lenguaje, llamamos a esta sección. La primera de ellas dice que si es correcto decir ancina
Porque el que lo pregunta dice, ya la vi y sí viene en el diccionario. Sí, fíjate que, bueno, antiguamente así era como se decía, así, ¿no? Pero ya sabemos que el lenguaje va evolucionando y, bueno, lo oculto o lo correcto ahora sería decir así, aunque en el diccionario pues todavía aparezca, ¿no? Sí, Ancina no vayan a decir, porque entonces sí soy feito. No, miren, Sí. lo que pasa es que los diccionarios, chéquenle bien, cuando busquen una palabra, a veces trae ahí unas marquitas. Si ustedes buscan Ancina, seguramente ahí en un lado va a decir desusado. O sea, sí se usó, pero ya no se usa. Entonces, si ustedes lo usan, nadie les va a hacer nada, pero se va a oír raro. Sí, ya suena raro. ¿Qué otra tenemos? Tenemos, que si lleva acento aeróbic. 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 Fíjate que esta palabra el diccionario la presenta en dos estilos, con acento y sin acento. Pero sí comentábamos que en el uso de nosotros, en nuestro medio, como que no la usamos en singular, ¿verdad? Siempre decimos aerobics Aeróbics, ajá. y con acento, en este caso, en la O, ¿verdad? En la O. Aerobics. Entonces, Ya castellanizado, obviamente, porque Sí. aeróbics viene del inglés. así ¿no? es. Pero bueno, si fuéramos rigurosos, el diccionario da las dos opciones, con acento y sin acento. Ya, ahora sí que al gusto del cliente. Oye, ¿y folclor con C o folclor con K? Folclore. Bueno, Bien, fíjate que folclore, también la folclore. original, es también una palabra que nos llega como un extranjerismo. La original era folclore con K, pero luego ya se castellaniza y ya se escribe con C, folclor, pero el diccionario mantiene las dos formas. Sí. Entonces, otra vez te da la opción de usar una o usar la otra. Así que Bueno. así ahora pasa sí con que- muchas palabras, tenemos Así que opciones. esa sí es a su gusto, Sí, ¿verdad? claro que sí. Pues bueno, creo que ya, ¿verdad? Ya fue todo. Muchísimas gracias que hayan estado con nosotros este día de hoy. Pásenla muy bonito. A los que sean maestros, pues festejen mucho y agradezcan mucho la oportunidad de compartir sus conocimientos con los demás. Soy Mariana García Luna. Y antes de irme me pidieron que mandara un saludo a Justo Fraustro. Saludos y nos vemos la próxima semana. Bueno, pues no se diga más. Los esperamos el próximo martes. Ya sabe, usted tenga lista la mesa que nosotros vamos a tener listas las Las palabras. Hasta Dios. la próxima.